Fíjese que se sabe que el resultado de la guerra de castas, de la que estamos hablando precisamente, y que fue muy, muy compleja, fue la muerte de aproximadamente 250.000 personas. Y para platicarnos de esto y de mucho más, vamos a hacer contacto y vamos a continuar nuestra conversación con el historiador Jonathan Chávez. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo fue Hola, Pati. 250.000 personas en el siglo XIX? Resulta controversial el dato, ¿no? O Sí, sea, muchísima pensar gente. muchísima gente para hablar de un contexto histórico en donde la población sí era muy significativa, porque hoy podemos decir 250.000 personas ante 8.000 millones de personas que habitan este planeta, que nunca, y lo digo con todo respeto, no es minimizar el sentido humano, sino hablar de las cantidades en un contexto donde la población era tan menor comparado ahora. Definitivamente sí es muy fuerte. Esto que nos está diciendo, la guerra de castas, que fíjate que hasta en la historiografía mexicana, en nuestros libros de texto desde los niños, poco se menciona. Yo espero que allá en Yucatán sí haya un retomar todos estos procesos, no en un sentido de marcar algo, sino más bien para que reflexionemos y aprendamos del Claro, pasado. Yo soy partidario de que la historia tiene que servirnos para por no supuesto, repetir situaciones y mejorar, ¿no? Pero por bueno, supuesto. Oye, 250.000 personas, pues es el equivalente a una guerra civil, una guerra que aparte duró aproximadamente 50 años, porque empieza en 1847, cuando estábamos hablando de este primer ataque, y cuando se deponen las armas, que eso sucede en 1901. O sea, aparte fue una guerra que duró de larga duración 50 años, y fue transcíclica, ¿no? O sea, del 19 al 20 prácticamente. Entonces, estamos viendo un proceso histórico bastante complejo en donde estas poblaciones, ¿por qué fue así? Pues porque obviamente esta guerra, fue una guerra civil, una guerra de guerrillas, donde llegaban, atacaban, destruían, se replegaban, luego iba el contraataque. Entonces, esto genera un desgaste poblacional muy fuerte. ujú. Oye, a ver, dime una cosa. Es que además todo tiene un proceso y todo tiene vamos, un orden Así es. cronológico, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el papel? Estábamos como hablando de las primeras etapas y justo lo que dices, casi 50 años o prácticamente 50 años, pues hubo varias etapas, ¿no? ¿Cuál fue el papel de Chan Santa Cruz en la guerra? Porque se oye hablar mucho de Chan Santa Cruz, que actualmente es Felipe Carrillo Puerto, la población de Felipe Carrillo Puerto y de la Así es. parlante y todo esto. No me queda muy claro. ¿Me puedes platicar un poquito de esto? Pues Chan Santa Cruz fue un personaje que, pues obviamente era un cacique, era una persona de autoridad, y que al mismo tiempo generó esta cohesión de reclamar, de cuestiones de, bueno, ¿y por qué nos van a quitar las tierras? ¿Por qué nos vas a expulsar? ¿Por qué nos segregas? Pues técnicamente es pues nuestro territorio, es nuestro espacio, ¿no? Que obviamente uno pensaría hoy, por eso siempre insisto que tampoco podemos ver la historia con los ojos del presente. Pues es algo, era incomprensible para ellos. Si vienes de una tradición milenaria en la que a los indígenas los tienes bajo vasallaje, casi prácticamente como esclavos, aunque hubiese abolido la esclavitud en México, pues obviamente la gente no entendía eso. Entonces ahora te decían, pues es que son indios insurrectos, no Rebeldes. volvemos al prejuicio, rebeldes y salvajes, ¿no? O sea, es que es parte de constructos sociales y establecidos que hoy, gracias a eso, y que con esto ya finalizaré más adelante la reflexión sobre esto. Entonces Chan representó esa especie de cohesión de los grupos locales, de los indígenas, y generó algo muy importante que yo creo que también lo vas a preguntar. Pero prácticamente esa presencia es lo que, de alguna manera, sin caer tampoco en esta simplicidad de decir, ahí era un caudillo, ¿no? Era más que eso, porque formaba parte de ellos. Cuando tú dices caudillo, pues es alguien que se enarbola y tiene quizás un nivel superior o estuvo fuera y regresó. No, él era local y sabía perfectamente la complejidad de las desigualdades de las que los indígenas eran objetos, y obviamente fue el que se dio el iniciador, que además de otras acciones, pues obviamente se da la tarea de comandar este movimiento. Por eso fue tan importante y tan respetado, ¿no? Ujú. Y ahí tiene que ver también José María Barral. Así es. José María Barraques, digamos, sería como del lado de la sociedad
que era la que había iniciado esta idea de expulsar a los indígenas, de sacarlos, de despojarlos, obviamente con un cierto nivel más asimilado a la cultura occidental, pues obviamente juegan este balance en este proceso inicial, porque justamente ambos son los primeros, digamos, actores de esta guerra que a lo largo de 50 años fueron cambiando, ¿no? Y obviamente manteniendo este estado de guerra, digamos, estado Sí. de sitio permanente durante los 50 años que duró la guerra de castas. Entonces debo de entender que la cruz parlante es como un lugar para que puedan tener los mayas su culto, vamos. Así es. La cruz parlante, Pati, fue una idea justamente de que nace con la idea de ser como una especie de oráculo, ¿no? O sea, Ajá, ok. de ir la gente, ¿no? Se llama cruz de Sop o cruz de Op, así digamos en el vocablo maya, discúlpeme si no pronuncio bien, cruz Ah, Op, que se refiere a los mayas que se rebelaron, a los mayas insurrectos o mayas rebeldes. sí, sí. Entonces, ese lugar fue una especie como de pues no, insisto, oráculo, ¿no? No es un santuario porque es una cosa religiosa, sino que ellos iban y de alguna manera ellos, el que estuviera ahí y al que fuera, era Mm. símbolo de que se manifestaba a favor de esa rebelión y justamente fue una idea que pues fue muy bien recibida, ¿no? Porque de alguna manera el símbolo, ¿no? Representa el ideario religioso que siempre en una población que si bien había sido adoctrinada, educada o evangelizada de esta manera con esta evolución judio-cristiana, pues fue muy adecuado para que los indígenas se amalgamaran a esta rebelión. Oye, a ver, pero si esta guerra tan cruenta duró casi 50 años, aproximadamente 50, me imagino que el impacto que tuvo en la economía de Yucatán fue brutal, ¿no? Sin duda alguna, porque digo, dentro de todas las aristas que podríamos reflexionar o revisar de un proceso tan complejo, Ujú. debemos entender también la gran paradoja de lo que te representó esto. En un estado o en una región donde el Estado con una visión centralista más bien está enfocando sus miras a evitar que siga siendo invadido, territorios que desde su origen no se identifican con esas identidades, donde están a merced de intereses particulares, de élites, de oligarquías, Sí. de intereses extranjeros, llama los Estados Unidos, llámalo el neocolonialismo europeo, la población local arraigada y enraizada en sus tradiciones milenarias, las poblaciones criollas y oligárquicas controlando sus cotos de poder, pues justamente el resultado es ese, usando los prejuicios o Mm. el establishment establecido para seguir manteniendo ese control, pues justo ahí tienes ese caldo, el caldo de cultivo perfecto para detonar una guerra como la que fue la guerra de castas, donde prácticamente pues nadie salió ganando, más bien todos salieron perdiendo porque justamente en el momento que pierdes tantas vidas, en donde ves tanta movilidad social provocada por la guerra, la carestía justamente de los productos, Claro, este, la explotación de los recursos, porque aquí no hemos mencionado ese punto. Por ejemplo, los británicos también eran claro, eso es estaban lo que, jugando este doble juego, ¿no? claro, Porque es a lo que obviamente el iba. palo de tinte. Eso es a lo que iba, que has mencionado varias veces a los británicos. ¿Qué papel juegan los británicos en esta guerra de castas? Nos quedan 3 minutitos, ¿eh? Oh, pues ese papel era justamente los intereses particulares, como las grandes potencias. Recordemos, en geopolítica, y eso sí lo digo con toda certeza, en geopolítica no hay amigos, solo intereses. Y los intereses del poder británico eran justamente, por un lado, obtener tierras, como los mismos norteamericanos lo hacían, porque Mm, hacían esto o sea, mandaban filibusteros con los que especulaban con las tierras, mm, porque sabían que si se aliaban o le daban armas a uno o a otro bando, iban a obtener algo. Los ingleses iban también por el palo de tinte, que no se ha mencionado, siempre se menciona solamente el Enequén, pero también en Yucatán se dio mucho el palo de tinte, que era una materia prima para teñir telas y muchos productos industriales. Y en esta era industrial, donde Inglaterra estaba claro, en su proceso claro. industrializador, pues le convenía perfectamente estar. Y hay que decirlo así, con todas sus letras y con toda la naturalidad.
esta geopolítica corrosiva y rampante que hasta el día de hoy se ejerce, basta solamente a ver las redes sociales y ver los problemas que están pasando en Gaza, Ucrania o cualquier Sí, región sí, del sí. planeta, los van a poder entender. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol, bajo el tema de la geopolítica, pero eso sí tenemos que estar muy alertas porque justamente la historia nuevamente nos está enseñando que tenemos que ser precavidos ante los tiempos políticos que están sucediendo hoy. Vean cómo están, puedes hacer un paralelismo en Ujú, muchos aspectos sobre la situación geopolítica actual y esa guerra que sucedió no tan lejos, no tiene ni 200 años, eso échale ujú, números y ujú. son alrededor de 80 años si hablamos de 1901 y el siglo XXI, es muy poco. ¿Por qué? Esto lo menciono también, porque todas estas cosas aún siguen presentes, aunque nos Claro, cueste trabajo aceptarlo, pero es la realidad. esa sería tu reflexión al presente de este hecho histórico. Más que eso, o sea, más que eso, además de eso, pensar otra cosa. Justamente la misma palabra casta, eso nos enseñó algo que tenemos que empezar a seguir trabajando, quitarnos esas ideas de discriminación, porque justamente ese esquema social estamental sigue, Claro. quizás no está vigente socialmente, pero sigue vigente en la mentalidad y en los constructos sociales con los que todavía el prejuicio sigue vigente. Y yo creo que esta guerra y sus resultados son para reflexionar y empezar y decir, eso ya no puede volver a suceder. Pues muchísimas gracias, Jonathan No, Chávez, gracias a ti. historiador, gracias por todo y este cierre tan especial y tan bonito. Gracias. Gracias a ti.